Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hoy no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque tu alma necesita recordar algo que el ruido del mundo ha querido apagar. No tienes que entenderlo todo para poder confiar. Tal vez has intentado resolverlo todo con tu mente. Tal vez has querido tener cada respuesta antes de dar un paso. Tal vez el miedo te ha detenido más veces de las que quisieras admitir. Pero hoy hay una invitación para ti. Confía, sin miedo. No una confianza superficial, no una confianza condicionada, sino una confianza profunda, completa, total. Una confianza que no depende de lo que ves, sino de en quién decides creer. Hoy te hablo directo al corazón. Hay un Dios que te guía, que te sostiene, que ve lo que tú no ves. Y si decides confiar en Él, tu vida nunca volverá a ser la misma. Confiar es más grande que entender. Vivimos en un mundo que nos enseñó a entender primero, a analizar, a cuestionar, a buscar lógica en todo. Pero la fe funciona diferente. La fe no comienza cuando entiendes, comienza cuando decides confiar. Porque hay caminos que no tendrán explicación inmediata, decisiones que no vendrán con garantías, procesos que no podrás descifrar completamente. Y aún así, puedes avanzar. Porque confiar en Dios no significa ignorar la realidad. Significa creer que hay una verdad más grande que lo que ves. Hoy tal vez no entiendes lo que estás viviendo, pero eso no significa que estés perdido. Significa que estás aprendiendo a confiar. Escúchame con atención, porque aquí comienza un cambio profundo en tu forma de vivir. Nos enseñaron a entender primero, a analizar, a buscar razones, a no dar un paso si no tenemos todo claro. Y sí, la mente es valiosa. Pensar, razonar, evaluar es importante. Pero hay momentos en la vida donde la lógica se queda corta. Momentos donde no hay explicación suficiente, donde las respuestas no llegan, donde todo parece fuera de lugar. Y es ahí, justo ahí, donde nace una verdad que puede transformarlo todo. No todo lo que necesitas para avanzar será entendido, pero sí puede ser confiado. Porque hay caminos que no se explican, pero sí se sienten. Hay decisiones que no se justifican con lógica, pero sí se sostienen con fe. Y aquí es donde tu corazón entra en juego. Tu mente quiere pruebas. Tu mente quiere seguridad. Tu mente quiere control. Pero tu corazón, tu espíritu, tu fe, pueden creer incluso cuando no hay evidencia visible. Y no es ignorancia, no es ingenuidad. Es una confianza que va más allá de lo que tus ojos pueden ver. Hoy tal vez estás en un punto donde no entiendes lo que está pasando, donde todo parece confuso, donde sientes que necesitas respuestas para seguir. Pero escucha esto con el alma. No necesitas entenderlo todo para dar el siguiente paso. Necesitas confiar. Hay una carga silenciosa que muchas veces no reconoces, y es esta: la necesidad de entender todo. Quieres saber por qué pasó, quieres saber qué sigue, quieres saber cómo terminará, quieres tener claridad absoluta antes de avanzar. Pero esa necesidad, aunque parece razonable, puede convertirse en una prisión. Porque la verdad es esta: nunca tendrás todas las respuestas antes de avanzar. Si esperas entenderlo todo, te quedarás detenido. Si necesitas certeza total, nunca te moverás. Porque la vida y el camino de la fe no funcionan así. Dios no te muestra todo el panorama, te muestra lo suficiente para confiar. Y eso puede frustrar a tu mente, pero libera tu alma. Porque cuando dejas de exigir explicaciones para todo y comienzas a confiar en medio de lo incierto, algo cambia dentro de ti. Dejas de vivir desde el control y empiezas a vivir desde la fe. Y ahí encuentras libertad.
libertad de no tener que saberlo todo, libertad de no tener que resolverlo todo, libertad de avanzar aun cuando no todo está claro, porque ya no dependes de tu entendimiento, dependes de quien sí lo entiende todo. Aquí está el punto más profundo de este mensaje. Confiar no es sentirte seguro todo el tiempo, no es tener cero dudas, no es ver todo resuelto desde el inicio. Confiar es avanzar aun cuando no ves el camino completo. Es dar un paso sin tener todo el mapa. Es creer sin tener todas las respuestas. Es seguir aun cuando hay incertidumbre. Y eso requiere valentía. Porque confiar implica soltar el control. Implica aceptar que no lo sabes todo. Implica rendirte a algo más grande que tú. Pero también implica algo hermoso: descanso. Porque cuando confías, ya no necesitas cargar con la presión de entenderlo todo. Ya no te paralizas esperando claridad absoluta. Ya no te angustias por cada detalle incierto. Ahora caminas, paso a paso, con una certeza interna. No lo entiendo todo, pero sé en quién confío. Y esa certeza lo cambia todo. Porque no estás caminando solo, no estás improvisando tu vida, no estás perdido, estás siendo guiado. Aunque no lo veas, aunque no lo comprendas, aunque no lo sientas siempre, Dios está obrando. Y confiar en Él es más poderoso que cualquier explicación. Hoy, suelto la necesidad de entenderlo todo. Hoy, dejo de exigir respuestas inmediatas. Hoy, renuncio a la ansiedad de querer tener todo claro. Y decido confiar. Confiar cuando no veo. Confiar cuando no entiendo. Confiar cuando el camino no es evidente. Porque sé que mi vida no depende de mi lógica. Depende de un Dios que ve más allá de lo que puedo comprender. Hoy avanzo con fe. Hoy camino con confianza. Hoy descanso en esta verdad. Confiar es más grande que entender. Y eso es suficiente para seguir adelante. Tu propia lógica tiene límites. Seamos honestos. Tu mente es poderosa, pero no es suficiente para sostener todo. No puedes prever todo, no puedes controlar todo, no puedes entender todo. Y cuando intentas hacerlo, te cansas. Porque apoyarte solo en tu propia prudencia te llena de presión, de ansiedad, de miedo. Pero cuando decides soltar esa necesidad de tenerlo todo claro y comienzas a confiar en Dios, algo cambia. Ya no dependes de tu capacidad, dependes de su dirección. Y su dirección es perfecta, incluso cuando no la comprendes. Escucha esto con calma, sin resistencia, con apertura en tu corazón. Tu mente es un regalo. Pensar, analizar, razonar, todo eso es parte de lo que eres. Pero hay una verdad que necesitas abrazar para poder vivir en paz. Tu mente es poderosa, pero no es suficiente para sostener toda tu vida. Porque tu lógica funciona con lo que conoce, con lo que ha aprendido, con lo que puede ver y comprobar. Pero ¿qué pasa cuando enfrentas algo que supera tu experiencia? ¿Qué pasa cuando la vida te lleva a un terreno desconocido? ¿Qué pasa cuando no hay referencias, ni respuestas claras, ni caminos definidos? Ahí, tu lógica se queda corta. Y no porque esté mal, sino porque tiene límites. Tu mente no puede ver el futuro, no puede controlar todas las variables, no puede entender cada propósito oculto. Y cuando intentas usarla para resolverlo todo, te sobrecargas, te confundes, te desgastas. Por eso hoy necesitas entender esto profundamente. No todo en tu vida fue diseñado para ser comprendido por tu mente. Muchas cosas fueron diseñadas para ser confiadas en Dios. Y cuando aceptas eso, no pierdes inteligencia, ganas descanso. Seamos honestos. ¿Cuántas veces te has quedado atrapado en tus pensamientos, dándole vueltas a una situación, imaginando escenarios, tratando de prever cada resultado posible? Y en lugar de sentir claridad, lo que llega es ansiedad. Porque cuando todo depende de lo que tú puedes entender, todo se vuelve una carga. Tu mente intenta anticiparse a todo,
pero nunca logra cubrirlo todo. Y entonces aparece el miedo. ¿Y si sale mal? ¿Y si no funciona? ¿Y si no puedo? Y así, sin darte cuenta, terminas viviendo más en lo que podría pasar que en lo que está pasando. Pero aquí hay una verdad liberadora. La ansiedad crece cuando te apoyas solo en tu lógica, pero disminuye cuando decides confiar en algo más grande que tú. Porque confiar en Dios no elimina tus pensamientos, pero sí cambia el peso que tienen sobre ti. Ya no tienes que resolverlo todo, ya no tienes que preverlo todo, ya no tienes que entenderlo todo. Ahora puedes descansar en que hay alguien que sí ve el panorama completo, y eso cambia tu forma de vivir. Este es el punto donde todo se transforma. No cuando intentas pensar más, no cuando buscas más explicaciones, no cuando tratas de controlar mejor, sino cuando haces algo que parece simple, pero es profundamente poderoso. Reconocer tus límites, decir, no lo sé todo, no puedo con todo, no entiendo todo. Y en lugar de frustrarte por eso, lo conviertes en una puerta hacia la confianza. Porque cuando reconoces que tu lógica tiene límites, te abres a una verdad mayor. Dios no tiene esos límites. Él ve lo que tú no ves. Él entiende lo que tú no comprendes. Él sabe lo que tú aún no descubres. Y entonces ya no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas confiar en quien sí las tiene. Y en ese momento, algo cambia profundamente dentro de ti. Tu mente deja de ser tu única guía y tu fe comienza a tomar su lugar. Ya no avanzas solo por lo que entiendes, avanzas por lo que crees. Ya no decides solo por lógica, decides también por confianza. Y ahí encuentras equilibrio. No dejas de pensar, pero tampoco dependes únicamente de tu pensamiento. Ahora caminas con una certeza nueva. Mi lógica tiene límites, pero mi confianza en Dios no. Hoy reconozco que no puedo entenderlo todo. Hoy dejo de exigirme tener todas las respuestas. Hoy suelto la carga de querer controlarlo todo con mi mente. Y confío. Confío en que Dios ve lo que yo no veo. Confío en que Él entiende lo que yo no comprendo. Confío en que su dirección es mejor que mi lógica. Hoy no camino solo por lo que entiendo, camino por lo que creo. Hoy no dependo solo de mi mente, dependo de un Dios que no tiene límites. Y en esa confianza encuentro descanso, encuentro paz, encuentro dirección. Porque sé que aunque mi lógica sea limitada, Dios nunca lo es. Confiar sin miedo es un acto de valentía. No, confiar no es fácil, y mucho menos cuando has sido herido, cuando has fallado, cuando has vivido decepciones. Por eso confiar no es debilidad. Confiar es valentía, es decidir creer otra vez, es dar un paso sin tener todo asegurado, es avanzar aun cuando el miedo intenta detenerte. Confiar sin miedo no significa que el miedo desaparezca. Significa que ya no te gobierna, que ahora hay algo más fuerte dentro de ti, la fe. Y la fe te mueve, la fe te levanta, la fe te impulsa a seguir. Escucha esto con el corazón abierto, porque puede cambiar la forma en que te ves a ti mismo. Siempre nos hicieron creer que ser valiente era no tener miedo, que la fortaleza era no temblar, que la seguridad era no dudar. Pero la realidad es otra. La verdadera valentía no es la ausencia de miedo, es avanzar a pesar de él. Porque el miedo va a aparecer cuando no tengas todas las respuestas, cuando el futuro sea incierto, cuando el camino no esté claro. El miedo es humano. Lo que define tu vida no es si sientes miedo, sino qué haces cuando aparece. Puedes quedarte paralizado, puedes retroceder, puedes encerrarte en lo seguro,
O puedes hacer algo profundamente poderoso: confiar. Confiar cuando no tienes garantías. Confiar cuando tu mente duda. Confiar cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Eso es valentía. No la que se ve por fuera, sino la que se decide por dentro. Hoy tal vez tienes miedo, y está bien reconocerlo, pero no dejes que ese miedo decida por ti. Porque dentro de ti hay algo más fuerte: la capacidad de confiar en Dios, incluso con el corazón temblando. Hay momentos en la vida donde todo se reduce a una decisión: avanzar o detenerte, creer o rendirte, confiar o dejarte dominar por el miedo. Y no siempre será fácil. Habrá días donde el miedo te hablará fuerte, donde te recordará tus errores, donde te hará dudar de tus capacidades, donde intentará convencerte de que no puedes. Pero en medio de esa batalla interna, hay una voz más suave, pero más poderosa. La voz que te dice: da un paso más, no te detengas, confía. Y ahí, en ese momento, se define todo. Porque confiar no es solo un sentimiento, es una decisión. Es decidir avanzar aun cuando no te sientes listo. Es decidir creer aun cuando tienes dudas. Es decidir seguir aun cuando el camino no es claro. Y cada vez que eliges confiar, le estás quitando poder al miedo. Cada paso que das con fe es un paso que rompe la cadena del miedo. Cada decisión que tomas confiando en Dios es una declaración de valentía. Porque el miedo quiere detenerte, pero la fe te impulsa. Y hoy, tú eliges cuál de los dos va a dirigir tu vida. Aquí está lo más hermoso de todo esto. Cuando decides confiar sin miedo, no solo cambian tus decisiones, cambia quién eres. Porque poco a poco empiezas a caminar diferente, a pensar diferente, a reaccionar diferente. Lo que antes te paralizaba ya no tiene el mismo efecto. Lo que antes te llenaba de dudas, ahora lo enfrentas con fe. Lo que antes parecía imposible, ahora lo ves como una oportunidad para confiar más. Y no porque todo se volvió fácil, sino porque tú te volviste más fuerte, más firme, más seguro, más confiado. No en ti mismo únicamente, sino en Dios. Y eso cambia todo. Porque cuando tu confianza está en Él, no dependes de que todo salga perfecto. No necesitas tener todo bajo control. No te derrumbas ante cada dificultad. Ahora tienes una base firme, una certeza interna que dice: aunque tenga miedo, voy a confiar. Aunque dude, voy a avanzar. Aunque no vea, voy a creer. Y esa decisión, repetida una y otra vez, transforma tu vida desde adentro. Hasta que llega un momento donde te das cuenta. El miedo ya no te domina. La fe ahora te guía. Hoy reconozco que el miedo puede aparecer, pero ya no tendrá el control sobre mí. Hoy decido no detenerme. Hoy decido avanzar. Hoy decido confiar. Aunque mi corazón tiemble, aunque mi mente dude, aunque el camino no sea claro, yo voy a creer. Porque sé que no estoy solo, porque sé que Dios me sostiene, porque sé que hay un propósito más grande que mis temores. Hoy elijo la valentía que nace de la fe. Hoy doy el paso que el miedo quería impedir. Hoy camino confiando, incluso sin certezas. Porque mi vida no será definida por el miedo. Será definida por la confianza en un Dios que nunca me deja. Dios guía a quien confía. Hay una promesa silenciosa en confiar. Y es que cuando decides confiar en Dios, Él se encarga de guiar tu camino. Tal vez no te mostrará todo el trayecto, pero sí el siguiente paso. Tal vez no entenderás todo el proceso, pero sentirás dirección. Porque Dios no abandona a quien confía, no deja solo a quien se entrega,
no pierde a quien camina con fe. Hoy no necesitas ver el mapa completo, solo necesitas confiar en quien ya conoce el destino. Escucha esto con el alma, porque puede darte la paz que has estado buscando. Muchos quieren dirección, pero pocos están dispuestos a confiar. Queremos señales claras, mapas completos, respuestas inmediatas. Queremos saber exactamente a dónde ir, cómo hacerlo y qué pasará después. Pero así no funciona el camino con Dios. Dios no te muestra todo el camino, te muestra el siguiente paso. Y ese paso requiere confianza. Porque la dirección no siempre llega antes de avanzar. Muchas veces llega mientras avanzas, mientras decides creer, mientras te mueves, mientras obedeces incluso sin entender todo. Ahí, en ese movimiento, Dios comienza a guiarte. No con ruido, no con presión, sino con una certeza interna, una paz que te indica por dónde ir, una convicción que no siempre puedes explicar, pero que sabes que es real. Hoy tal vez estás esperando claridad total para actuar, pero la claridad completa no siempre es el punto de partida. La confianza lo es. Cuando confías, te mueves. Y cuando te mueves, Dios dirige. Tal vez en algún momento has sentido esto, que estás caminando solo, que tienes que resolverlo todo por tu cuenta, que si te equivocas, todo se pierde. Pero eso no es verdad. Dios no guía desde lejos, guía caminando contigo. No te deja avanzar solo para ver qué pasa. No te observa desde la distancia, no se desconecta de tu proceso. Él está presente, en cada decisión, en cada duda, en cada paso. Incluso cuando no lo sientes, incluso cuando no lo percibes claramente, Él sigue guiando. A veces su guía no es evidente, no es una voz fuerte, no es una señal espectacular. A veces es una paz que no se explica, una puerta que se abre, otra que se cierra, un cambio de dirección inesperado. Y con el tiempo entiendes, no eran coincidencias, era Dios guiándote. Hoy quiero que sueltes el miedo a equivocarte tanto, porque incluso cuando no tomas el camino perfecto, Dios es capaz de redirigir tus pasos. No estás tan lejos como crees, no estás tan perdido como sientes. Si confías, Él te va a guiar. Aquí está el punto clave de todo este capítulo. Muchos esperan que Dios guíe, pero viven paralizados. Esperan señales, pero no avanzan. Esperan certeza, pero no confían. Y la realidad es esta. La guía de Dios se activa en el movimiento de la fe, no en la inmovilidad del miedo. Cuando decides confiar, cuando das ese paso aún con dudas, cuando avanzas sin tener todo resuelto, algo se activa. Tu camino comienza a alinearse. Tus decisiones empiezan a tener sentido. Las puertas correctas comienzan a abrirse, no porque todo sea perfecto, sino porque estás caminando bajo dirección. Dios no espera que lo entiendas todo, espera que confíes lo suficiente para avanzar. Y cuando lo haces, Él se encarga del resto. Te corrige cuando es necesario, te detiene cuando es mejor, te impulsa cuando es el momento, pero nunca te abandona. Y con el tiempo, miras hacia atrás y ves un camino que parecía incierto, pero que siempre estuvo guiado. Hoy dejo de esperar tener todo claro para avanzar. Hoy suelto el miedo a equivocarme. Hoy decido confiar y dar el siguiente paso. Aunque no vea todo el camino, aunque no tenga todas las respuestas, aunque mi mente dude, yo voy a avanzar. Porque sé que Dios guía a quien confía. Porque sé que no estoy solo en este proceso. Porque sé que cada paso que doy con fe está siendo dirigido por Él. Hoy camino con confianza. Hoy me muevo con fe. Hoy descanso en esta verdad. No necesito verlo todo. Solo necesito confiar. Porque mi vida está siendo guiada por un Dios que nunca pierde el rumbo. Cuando confías, tu corazón descansa. La ansiedad nace cuando quieres controlar todo, pero la paz llega cuando decides confiar. Porque confiar no solo cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de vivir. Ya no cargas con todo, ya no te angustias por todo, ya no te paralizas por el miedo. Ahora descansas.
Descansa sabiendo que no estás solo. Descansa sabiendo que hay un propósito. Descansa sabiendo que Dios está en control. Y ese descanso no tiene precio. Escucha esto con sinceridad, porque quizás describe exactamente cómo te has sentido. Cansado, pero no solo físicamente, sino por dentro. Cansado de pensar demasiado, de preocuparte constantemente, de intentar prever todo lo que podría pasar, de cargar con cosas que ni siquiera han sucedido. Ese tipo de cansancio no se soluciona durmiendo más, porque no viene del cuerpo, viene del alma. Es el peso de querer tener el control, de sentir que todo depende de ti, de creer que si no lo resuelves tú, nadie lo hará. Y poco a poco, sin darte cuenta, la paz se va apagando. La mente no se detiene, el corazón se acelera, la ansiedad se vuelve constante. Pero hoy hay una verdad que puede liberarte. No fuiste creado para cargar con todo. Hay decisiones que sí te corresponden, pero hay resultados que no. Hay esfuerzos que debes hacer, pero hay procesos que debes entregar. Y mientras más intentes sostener lo que no te corresponde, más se desgasta tu interior. Por eso, el descanso no comienza cuando todo se resuelve, comienza cuando decides confiar. Tal vez te preguntas, ¿cómo descanso si los problemas siguen ahí? ¿Cómo tener paz si no tengo todas las respuestas? Y la respuesta no está en cambiar lo que pasa afuera, sino en cambiar lo que haces por dentro. Confiar es soltar. Soltar la necesidad de entenderlo todo. Soltar la urgencia de resolverlo todo. Soltar el miedo a lo que no puedes controlar. No significa ignorar la realidad, significa dejar de cargarla solo. Es decir, Dios, esto me pesa y lo entrego. No puedo con todo, pero sé que tú sí. No entiendo, pero confío. Y en ese acto, algo cambia. No porque todo desaparece, sino porque ya no estás sosteniéndolo tú. Y cuando sueltas, cuando entregas, cuando confías, el corazón empieza a descansar. No de golpe, no de manera perfecta, pero real. Una calma comienza a entrar. Una paz empieza a sentarse. Una seguridad empieza a crecer. Porque ahora sabes que no estás solo. Aquí está el nivel más profundo de este mensaje. El verdadero descanso no viene de tener una vida sin problemas. Viene de saber en quién has puesto tu confianza. Porque si tu paz depende de que todo salga bien, siempre será frágil. Pero si tu paz depende de Dios, entonces permanece, incluso en medio de las tormentas. Ese es el descanso verdadero. El que no depende de circunstancias, el que no se rompe con la incertidumbre, el que no desaparece cuando las cosas no salen como esperabas. Es un descanso interno, una certeza silenciosa, una paz profunda que dice, no lo tengo todo resuelto, pero estoy sostenido. No entiendo todo, pero no estoy perdido. No controlo todo, pero confío en quien sí lo hace. Y esa verdad transforma tu manera de vivir, porque ya no reaccionas desde la ansiedad, reaccionas desde la confianza. Ya no te desesperas por cada situación, descansas en medio de ella. Ya no te desgastas intentando sostenerlo todo, te apoyas en Dios. Y poco a poco, tu corazón deja de correr, tu mente deja de sobrepensar, tu alma encuentra un lugar de reposo. No porque todo es perfecto, sino porque has decidido confiar. Hoy reconozco que he estado cargando demasiado. Hoy acepto que no puedo controlarlo todo. Hoy suelto lo que me ha estado agotando por dentro. Y confío en que Dios está obrando. Confío en que no estoy solo. Confío en que mi vida está en buenas manos. Hoy dejo la ansiedad. Hoy dejo la presión. Hoy dejo el miedo de querer resolverlo todo. Y descanso. Descanso en su cuidado. Descanso en su dirección. Descanso en su amor. Porque sé que no necesito tenerlo todo bajo control. Solo necesito confiar. Y en esa confianza, mi corazón finalmente encuentra paz.
Gracias Dios por enseñarme a confiar. Hoy quiero cerrar este mensaje con una oración que nace desde lo más profundo del alma. Gracias Dios. Gracias porque cuando quise entenderlo todo, me enseñaste a confiar. Gracias porque cuando el miedo me paralizó, me mostraste que la fe podía levantarme. Gracias porque aun cuando dudé, tú nunca dejaste de guiarme. Hoy dejo mi lógica, hoy suelto mi control, hoy entrego mis miedos y decido confiar. No a medias, no con condiciones, no solo cuando todo va bien, sino con todo mi corazón. Porque sé que confiar en ti es el camino más seguro, incluso cuando no entiendo el camino. Amén.